Bien, vamos a comentar en esta clase cómo vamos a elaborar el diagrama de puntos y también cómo vamos a elaborar el diagrama lineal. Y bueno, antes de continuar, si es de tu agrado la información que vamos a exponer, entonces apóyanos con un like, suscríbete al canal para seguir elaborando mayor cantidad de material y sea útil para todos los que deseen aprender algunas cuestiones de estadística. Entonces, lo primero es, bueno, para qué nos sirve el diagrama de puntos. Es una gráfica utilizada para representar un número reducido de datos, lo que nos permite evaluar dos características: la localización de los datos y la dispersión o variabilidad de los mismos. ¿Sí? Y este diagrama muestra cada uno de los elementos de un conjunto de datos numéricos por encima de una recta numérica, un eje horizontal que vamos a definir, y facilita la ubicación de los espacios vacíos y los agrupamientos en un conjunto de datos, así como la manera en que estos datos se distribuyen a lo largo del eje horizontal. Y entonces el procedimiento para elaborar precisamente este diagrama de puntos, lo primero es trazar una línea horizontal, ¿sí? Como lo muestro aquí en el croquis, y después colocar al lado izquierdo el valor mínimo, al lado derecho el valor máximo, y seleccionar una escala adecuada de acuerdo a nuestros datos. En este caso yo elegí una escala que va de 10 en 10, y después lo que procede es, a partir de nuestra lista, de nuestros datos, ir marcando cuáles son los que se presentan. Y en caso de que se repita uno de esos valores, por ejemplo, el que se está mostrando, se van apilando precisamente estos datos. Y entonces ya tenemos posibilidad de ver esa dispersión de los datos en nuestro diagrama de puntos. En nuestro ejercicio, le voy a dar lectura. La tabla muestra los datos de la longitud en centímetros de un conjunto de cables que serán utilizados en un estudio de resistencia a la tensión. Y entonces, la primera columna tiene el número del cable y después viene su longitud en centímetros. De igual manera, las siguientes columnas, como pueden observar, estamos de 5 en 5 hasta llegar a un total de 20 cables. Precisamente cada uno está identificado con la longitud en centímetros. En este caso yo ya estoy seleccionando o estoy marcando con rojo el valor máximo y el valor mínimo. Y entonces, en esta parte inferior, estoy colocando precisamente esos valores mínimos y máximos, el valor mínimo y el valor máximo, y ajustando una escala que me facilite la lectura de mis datos sobre esta recta, de la siguiente manera. Como pueden observar, marqué precisamente los extremos. Ahora corresponde marcar los valores que se repiten. En este caso fueron 4 unidades, o 4 veces se repitió el valor de 20 centímetros, y así sucesivamente. Ahora los valores de 40 centímetros, que también son 4, también los marco aquí en la tabla de los datos, para poder descartar los que ya les dimos lectura y seguir con los que hacen falta, ¿sí? En este caso únicamente son 3, y como pueden ver se van apilando, y cuando únicamente se presenta un dato también lo marcamos sin ningún problema. También se pueden presentar y se pueden repetir tantas veces como se tenga en nuestra lista de datos. Y finalmente podemos ver cómo se van distribuyendo estos datos precisamente con base en la longitud, ¿sí? Y eventualmente podríamos decir, tal vez si la máquina donde vamos a hacer nuestras pruebas de atención requiere una longitud mínima, que es lo más usual,
podríamos descartar ciertos cables que no van a cumplir con nuestros requerimientos, con esa longitud mínima para la máquina, quiero recalcar, y entonces solicitar mayor cantidad de muestras, o si ya no se tiene la oportunidad, bueno, se haría precisamente con estas muestras, tal vez que tienen la longitud mínima para nuestra máquina, ¿sí? Y esto sería para el diagrama de puntos. Ahora vamos a comentar el gráfico lineal, y se compone de una serie de datos representados por puntos, unidos por segmentos lineales, y mediante este gráfico se pueden comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. El diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, series temporales, mensuales, anuales, trimestrales. Vamos a hacer un ejemplo. Pero antes vamos a ver el procedimiento, ¿sí? Y aquí en la parte inferior tengo un ejemplo del reporte diario del observatorio de Tacubaya, en donde me grafica temperaturas y precisamente las horas, ¿no? Y eventualmente ellos registran todos los días la temperatura, ¿sí? En el eje horizontal tenemos, en el eje de las abscisas se colocan los periodos de tiempo, en este caso es un reporte diario precisamente, y también las horas en que se hacen esos registros. En el eje vertical se colocan las frecuencias absolutas o relativas, se señalan los puntos, ¿sí? A cada periodo de tiempo le corresponde un punto en el valor de su frecuencia, y se unen mediante segmentos lineales. Y como el resultado precisamente es la temperatura horaria, ¿sí? Y a cada intervalo de tiempo le van asignando un punto, que es el que se registra, y lo van uniendo con una línea recta. Adicional, aquí también tenemos el límite inferior y el límite superior. En nuestro ejemplo tenemos 4 meses, ¿sí? Para diferentes años, que precisamente es la temperatura en grados centígrados. Tenemos 4 registros, ¿sí? Uno para cada mes, dependiendo de cada año. Y entonces estos los vamos a empezar a graficar en la parte superior de la siguiente manera. Como pueden observar, se empiezan a marcar los puntos, ¿sí? Para los diferentes meses, para el primer cuatrimestre, ¿sí? Y después para el siguiente, y así sucesivamente para los siguientes años. Y entonces tenemos la oportunidad de ver cómo se van distribuyendo, ¿sí? Y al final, como comenta el procedimiento, empezamos a unir con puntos, con rectas, ¿sí? Los diferentes puntos que hemos registrado durante los diferentes años, y se empieza a formar nuestro gráfico de líneas. Y lo que nos permite observar es precisamente que puede haber una cierta tendencia para estos primeros 4 meses. Eventualmente lo mejor sería tener una gran cantidad de información, muchos más años, para poder tener mayor certeza, ¿sí? Y bueno, digamos, esta tendencia es precisamente con el comportamiento de esta variable de la temperatura, ¿sí? Bueno, esperamos tus comentarios, y en caso de que sea de tu agrado la información, apóyanos con un like, suscríbete al canal. De mi parte es todo, y nos vemos en la siguiente presentación.